En la página Rosario de la Frontera estamos con el profesor Pedro Romano, quien tiene ahí cocinando en el horno, a punto de salir un libro sobre la historia de Rosario de la Frontera. Buen día, profesor. ¿Qué tal? Buenos días, Lara, y buenos días a toda tu audiencia. Bueno, contanos un poco de este libro. Bueno, el libro se inició hace mucho, cuando se comenzó el programa escribiendo la historia desde el interior, con el grupo El Sudeste salteño que coordina la profesora Norma Aguilar, es decir, un año antes de la pandemia. Y bueno, me obligó, especialmente en esos años de pandemia, a leerme todo el archivo municipal. Y por supuesto, porque estaba trabajando nada más con un tema que me dieron esa vez, que era la primera mitad del siglo XX, pero después hice un giro por la cantidad de información que había conseguido. Bueno, el libro, como todo libro académico, está estructurado, muy cronológicamente continuo. Se comienza con una introducción. ¿Cómo se origina Rosario de la Frontera? ¿Cómo? Es decir, comenzamos primero, luego de la introducción nos vamos al espacio geográfico. Sí. Con las concesiones esas nuevas de qué paisaje, cómo se aglutina aquí dos paisajes, que es el chaqueño y la primera estribación de las montañas, de la serie de montañas que son las Sierra Subandina, para crear un espacio especial en donde va a ir naciendo Rosario de la Frontera, por supuesto. ¿Cuándo? Y bueno, nosotros le damos origen al Rosario, ya rompemos la hipótesis del profesor Juan Carlos Rivas, que hablaba desde la fundación con Melchora Figueroa de Cornejo, sino cuando se termina la conquista del sureste. Es decir, cuando se logra la unidad o el traslado de las ciudades de Talavera de Esteco con la ciudad de la Nueva Madrid de las Juntas, y se hace una nueva ciudad, que la ciudad de Talavera de Madrid de Esteco, en el lugar donde hoy conocemos que se está haciendo los trabajos arqueológicos. O sea que los rosarinos somos descendientes de Esteco, y ya lo decía el profesor Juan Carlos Rivas. ¿Sí? En eso, tenemos la ¿Y eso es bueno o malo? Es bueno, es bueno. Es bueno. Los subordinados, los aborígenes, se funda la ciudad, en la instalación ya del espacio europeo. Se distribuye las tierras como un acto de colonización. Viene la distribución de la tierra y viene la evangelización. ¿Así? Entonces, aquí llegaron las primeras estancias, que son los nombres esos que cambiaron, se superponieron sobre los nombres indígenas, como Bando, Cámara, Castellano, Palata, Matos, que son el nombre y el apellido de los primeros propietarios. ¿Y eso eran soldados? ¿Qué eran? Todos eran, en realidad son mercedes reales por los servicios prestados. Por supuesto, no le daban a todos, le daban al hombre que tenía linaje. Si nosotros vamos a ver el origen de los primeros inmigrantes de Rosario, vamos a decir, somos vascos y castellanos, y eso lo confirma Bernardo Frías. Vascos y castellanos son los que llegan a la propiedad de la tierra, con mercedes, es decir, que el siglo XVII tenemos así, es la construcción de estancias que van a producir para el mercado, vamos a decir, la primera producción, es decir, para vender afuera, el invernadero de mulas. Se hace agricultura, por supuesto, pero para la subsistencia. El siglo XVIII, a finales del siglo XVII se destruye Esteco, pasamos a ser de la jurisdicción de Salta. Y al comenzar el siglo XVIII, podemos decir que se abre ya un mercado de tierras. ¿Por qué? Porque se los expulsa a los jesuitas, que eran los dueños de la pampa del Rosario. Y yo te decía, Naranjo mandaban a todo esto, lo que va a dar origen luego a la finca del Rosario. Y allí que si lees, cuando no me acuerdo el apellido, el soldado, el sargento dice que lo mata Marco Avellaneda, dice, lo atrapé en la Pampa, dice. No es la provincia de Pampa, es la Pampa del Rosario, cuando hace esa carta. Entonces nosotros, yo aclaro cuando hablo sobre unitaria y federal en Rosario de la Frontera. ¿Sí? Entonces, el libro va cronológicamente, entonces comenzamos con la descripción geográfica, comenzamos con el concepto de frontera, comenzamos cómo se crea el espacio, comenzamos quiénes fueron los primeros habitantes. Es necesario hablar de aquellos primeros a quienes encontraron los españoles, algunas parcialidades chaqueñas, pero por supuesto encontraron una cultura material que la agricultura le dice cultura candelaria. Vamos a ver, ¿qué es eso? Es decir, es anterior, muy anterior a la llegada. ¿Y cuáles eran los aborígenes que estaban acá cuando llegaron? Parcialidades chaqueñas, en especial Lules, Vileles y Tonocoté. Es decir, pero que por eso. O sea, lo de la Pachamama acá no va. No, no va. Eso ya los trae el incaico, claro. El incario.
¿Pero por qué? Llegamos, cuando leemos algunas crónicas de algunos curas, dice, es muy probable que los aborígenes que encontramos en Rosario de la Frontera sean hijos de Lune con María Tonocoté. Y nos describen cómo se vestían, se ponían así como un taparrapo de plumas de avestruz, y de ahí el nombre de Juríes o Suri, que es pues, pluma de Suri. Entonces, y hablamos cómo la estudiamos, y hablamos un poco de arqueología, y hablamos de la cultura candelaria. Inmediatamente pasamos a nuestros orígenes, trabajando comúnmente con el libro 1 de la Iglesia, quienes van a ser la primera autoridad tan lejos del cabildo, y bueno, es la Iglesia. Y la Iglesia es lo que nos va a dejar los primeros datos, de cómo los primeros curas. Por supuesto que sabemos que con la expulsión de los jesuitas se incrementa ese mercado de tierra, un poco por las leyes de la herencia, porque se aplicaban dos leyes, las vascas o las castellanas de la herencia. Se aumentan las tierras de los jesuitas y ya hay un mercado de tierra. Entonces van a llegar los nombres que nosotros conocemos. Los Güemes, los Gorrite, incluso los romanos, me tengo que incluir así. Ahí está la historia de la familia romana. Qué lindo, ¿no? Profe, es apasionante, te encanta esto. Muy apasionante, es decir, eso me llevó mucho tiempo. Entonces, hago en los primeros tiempos del siglo XVII-XVIII y entro al siglo XIX, en donde ya comienzan las luchas por la independencia, y vemos cuál es el protagonismo de Rosario de la Frontera, cuántos hombres se incorporan. Vemos cómo llega San Martín, cómo pasa Belgrano, vemos pasar a todas las tropas que van al Alto Perú, y luego vemos inmediatamente a partir del 20 ya la lucha entre unitarios y federales. Por supuesto, porque a Rosario lo encuentro muy unitario. Te cuento yo una anécdota de mi abuela. Nosotros no tenemos el poncho rojo, heredamos un poncho azul. Y yo le solía preguntar a mi abuela, ¿y por qué? Y bueno, porque los romanos somos unitarios, solía decir. La viejita, que era maestra de segundo año, ¿no? De maestra de quinto, y me chateaba con el título de maestra siempre. ¿Y cuándo va a estar este libro? Pues ya está en la última etapa de corrección. Si lo puedo hacer publicar, yo creería que dentro de un mes ya me lo devuelvo, que ya venía corrigiendo, se me están corrigiendo nada más que las conclusiones. ¿Y el nombre del libro es? Rosario de la Frontera, desde sus orígenes hasta fines del siglo XIX. Cierro allí con la llegada del radicalismo, que en Rosario va a ser la primera experiencia de un gobierno opositor al gobierno central. En pleno auge de los gobiernos familiares y de la oligarquía fuerte de Rosario, de los Uriburu parientes con los Roca, Rosario es la excepción. La historia le pregunta al pasado lo que quiere saber del presente, dice el historiador Romero. ¿Cómo lo ves a Rosario de la Frontera en el presente y en el futuro, profesor? Bueno, hay incluso, tomo una frase de Juan Carlos, que las etapas que vamos pasando, Cáceres, Esteco, Rosario, para dar origen a una ciudad no fundada y que va a ser una gran ciudad. Esas palabras de Juan Carlos me enloquecieron, que es Rosario de la Frontera. Y lo tomo en la introducción, con un versito, por supuesto, por una profesora de Tranca, donde nos habla de toda la maldición de Esteco, y ella le atribuye a una clase media orgullosa como herencia de ese Esteco, que es en la primera parte. Qué bueno. Bueno, profesor, muchísimas gracias, y realmente un orgullo para Rosario de la Frontera tener personas como usted que pasan horas indagando, estudiando, investigando y sobre todo documentando y escribiendo la historia de nuestro pueblo, porque un pueblo que no tiene historia no tendrá presente y no tendrá futuro. No hay duda que sí, es decir, nosotros tenemos que volver a la historia para reconstruir y fortalecer nuestras identidades y a la vez perfilarnos en ese futuro que queremos, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. No, gracias a Volalo.